Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto saludarte. En los siguientes minutos juntos estudiaremos las Sagradas Escrituras. Sí, estudiaremos el tema del gran conflicto, pero será la parte final, sí, porque todo tiene un final. Un día vendrá nuestro Señor Jesucristo para resolver los problemas de este mundo y yo espero que juntos le recibamos cuando venga en poder y gloria. Quédate con nosotros, estás en la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria, casi a punto de entrar al repaso acostumbrado que tenemos cada semana. Hemos llegado al final de este trimestre. El tema de la gran controversia lo hemos analizado, comentado en diferentes aspectos. Y hoy llegamos a un tema que podemos llamar el clímax, la redención. Sí, la redención que nuestro Señor Jesucristo tiene asegurada para todo aquel que le ha aceptado como su Salvador. Así que antes de hacer nuestro repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio. Vamos a empezar por mi lado izquierdo. Soy Alison Garibaldi Gama, estudio la carrera de Terapia Física y Rehabilitación y soy originaria del estado de Hidalgo. Muchas gracias, Alison. Mi nombre es Gilberto Delgadillo, actualmente estudio un doctorado en Educación Familiar y soy de Colombia. Muchas gracias, Pastor Gilberto, gracias. Mi nombre es Fernando Martínez, vengo de Montemorelos y estudio Comunicación y Medios. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué les parece si antes de iniciar con el repaso vamos a pedirle a Alison que nos dirija por favor en oración? Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por permitirnos estar reunidos aquí para estudiar las lecciones que nos has dejado. Te pedimos tu compañía y que puedan enriquecer nuestra vida espiritual en todos los aspectos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Alison. Bueno, la redención. La redención nos indica que la gran controversia termina. ¿Qué pasa antes de la redención? Antes del momento en el cual el Señor viene por nosotros. ¿Qué se desarrolla? Bueno, pues yo estoy allí que digo algo respecto al mal, pastor, y es el hecho de que pues siempre nos hemos preguntado, ¿no? Que por qué se originó el mal. Incluso hasta filósofos y grandes estudiosos, teólogos, y pues han discutido y han dado muchas razones. Libros, tesis. No, podríamos sacar muchas enciclopedias de todo esto. Pero yo pienso que la lección de esta semana nos enfoca es más bien a cómo se va a terminar el mal, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que realmente como cristianos nos debiera interesar, ¿no? ¿Cómo se va a terminar el mal? Ok. ¿Algún comentario al respecto, Alison? Pues sí, dándole la razón al pastor, yo creo que estamos muy ocupados pensando en cómo se inició, que no nos preocupamos tanto en cómo va a terminar y cómo debemos de estar preparados para cuando termine. Sí, muchas de las preguntas es ¿dónde se originó el pecado? ¿Por qué se originó el pecado? Que perdemos de vista cómo se va a resolver el problema del pecado. ¿Cómo se va a resolver, Alison? Yo creo que, bueno, agregando antes algo, la redención es cuando ya regresamos a lo que era nuestro Dios, ya éramos su creación y entonces el final es cuando ya despoja el poder del mal y nos recupera. O sea, aparte de que ya vino a morir por nosotros, lo que se enfoca más esta lección es que todas las cosas malas que fueron consecuencias del pecado se van a terminar, como decía el pastor. Y yo creo que lo que nos tenemos que preocupar ahora es en pensar si estamos preparados para recibir esa bendición que es la redención. Si vamos a ser dignos de ser redimidos y estar con Dios en el cielo cuando todo esto termine. Sí, pastor. Pienso que, hablando como del tiempo ya final, pues yo diría que como cristianos estamos esperando la segunda venida de Jesús. Claro. Y diríamos que ese es como el inicio del fin del mal. Okay. Y esperamos eso, ¿no? De que Jesús ya pronto regrese, ¿no? Y esto ya se empieza a terminar, ¿no? Sí, la palabra de Dios dice que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y una promesa maravillosa a la cual pues muchos nos aferramos, especialmente quienes hemos perdido un ser querido.
volveremos a verlos. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que están vivos. Seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el aire, y ahí iniciará la etapa más maravillosa. Así que incluso si pudiéramos imaginarla, si podemos leerla en la Biblia, no alcanzamos a entender. Así como a veces nosotros tratamos de entender el pecado, ¿verdad? Y vemos las consecuencias y decimos, ¿por qué el enemigo hizo todo eso? Bueno, llegará un momento en que lo vamos a entender. Cuando el Señor viene por nosotros, nos lleva, dice la Escritura, que el enemigo quedará atado. Así es. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así es. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa durante esos 1000 años? Bueno, pues son 1000 años donde Satanás pues no tiene a quién tentar. Si ya Jesús viene por segunda vez y viene a llevar a los redimidos, que de hecho, agrego un poquito allí, pastor, la palabra redención, ¿no? Sí. Es rescatar. Claro. Viene Jesús a rescatarnos. Y pues mientras estamos nosotros con Jesús, porque Jesús viene por nosotros, pues Satanás va a estar prácticamente atado, pero no atado así de una manera literal, ¿no? Con unas cadenas allí 1000 años sin hacer nada, no. Sino que se le dice justamente atado porque no va a tener a quién andar tentando. Va a estar solo. Va a estar solo. Entonces, pues está allí encerrado prácticamente en este mundo, ¿no? Sí, yo creo que más que nada, o sea, pues aquí en la tierra no va a pasar nada interesante en esos 1000 años. Va a estar pues desolado. Satanás desolado, pero ¿qué vamos a estar haciendo nosotros allá en el cielo, no? En esos 1000 años. Yo creo que se nos hace muchísimo tiempo, pero va a ser tan poco, va a ser algo tan nuevo para nosotros que va a pasar así. Y luego, aparte, intentando comprender todas las maravillas que Dios nos hizo a nosotros, las personas, ¿no? La muerte, lo que dice, de dónde salió el pecado. Todo eso lo vamos a comprender en esos 1000 años y pues eso es lo que más va a resaltar de esa parte de la historia, no tanto que el diablo esté aquí. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Uy, esa es una palabra Difícil. Sí. Y yo siempre digo que no sé, pastor, pareciera que como que algunos ya han recibido esa facultad de juzgar ahorita. Pues no la han recibido, pero quieren hacerlo. Pero quieren hacerlo, ¿no? Y se la pasan así señalando, es que tú, mira, Fernando, es que tú hiciste eso, tú eres malo, no sé qué. Y resulta que esa facultad, pues prácticamente nos la va a dar Dios durante esos 1000 años. Pues para conocer por qué, y yo me incluyo, porque yo espero, juntamente con ustedes, que así sea. Que así sea, ¿verdad? Dios. Que estemos durante esos 1000 años juzgando. O sea, y juzgar no solamente es señalar, sino conociendo. Conocer. El por qué los demás pues no estuvieron con nosotros en ese momento. Y por qué nosotros estamos ahí. Entonces, durante esos 1000 años, esa palabra juicio, juzgar, pues es algo que nos va a aclarar todo el panorama. Y nos vamos a dar cuenta de por qué Dios es así, ¿no? Sí, porque Dios, nunca debemos de olvidar que Dios es un Dios justo. Es decir, Él conoce todo. Y no solo lo externo, sino conoce lo interno. Y como bien lo mencionas, pastor, en ese juicio donde se nos da la facultad de juzgar, de entender, de saber, de conocer por qué algunos no están allí, nos daremos cuenta que fue por decisiones que ellos tomaron de no ser fiel a Dios, de tomar caminos equivocados, de no aceptar el perdón que el Señor ofrece. Porque a veces el desafío más grande de la gente no es abandonar un hábito o reconocer que están equivocados. A veces el desafío más grande para ellos es aceptar
que el Señor ya pagó por su culpa, por su pecado, y que está, como lo mencionamos en la lección de la semana pasada, está tocando a la puerta del corazón para que nosotros aceptemos la salvación y la redención que viene de Él. A veces nosotros pensamos que tenemos que pagar ciertas penitencias, tenemos que pagar ciertas cargas, cuando el Señor dice, venid a mí, y deja tus cargas, déjame tus pecados, que yo te los voy a quitar, te los voy a perdonar. ¿Qué más podemos hablar de esos 1000 años? Bueno, son 1000 años que, la verdad, pues, yo pienso que el solo hecho de conocer por qué algunos no pudieron estar allí, nos ayudará a comprender que Dios es justo, pero también que Dios es amoroso. Porque son los dos rasgos, llamémoslo así, principales de Dios, ¿no? El amor y la justicia. Y justicia con amor y amor con justicia. Exactamente, ¿no? Y es que hay personas que hoy en día dicen, no, pues Dios es muy amoroso y voy a hacer lo que yo quiera, como quiera, y pues al fin y al cabo Dios me perdona, y porque Dios es amor. Y pues sí, está bien, o sea, en cierto punto. Pero no podemos olvidar que también hay una justicia, y que esa justicia pues también me castiga mis pecados, y es la parte que como que quisiéramos ocultar de Dios. Y ese es un juicio, eso es juzgar, conocer por qué lo bueno es bueno, por qué lo malo es malo, y por qué estamos allá y por qué los otros no están allí, ¿no? Y ahora que mencionan las dos palabras juntas, amor y justicia, se me hace algo muy difícil. O sea, la verdad es que me hace admirar a Dios, porque ¿cómo se puede amar y ser justo a la misma vez? Si cuando tú amas a una persona, normalmente dejas de lado la justicia. O sea, tú la amas, y si esas personas se meten en problemas, vas a hacer lo que sea para que se salve. Entonces es tan difícil ver cómo Dios ve, de que ama completamente, pero a la vez es justo y sabe cuando realmente merecemos algo y cuando no. Se me hizo muy interesante. Y fíjense que pues todos vamos a tener que pasar por un proceso de juicio. Yo creo que lo que comenta es por las consecuencias. Cualquier cosa que hagamos siempre va a tener cosas buenas y cosas malas, y pues vamos a ser juzgados por eso. Y tal vez lo que comentamos ahorita, que se nos hace muy difícil la palabra juzgar y todo, es porque todavía seguimos con el pensamiento del mundo. Cuando estemos allá, Dios va a cumplir las promesas y nos va a dar un pensamiento más claro, y no va a ser más crítico, y no va a ser para mal, sino para realmente entender y ver, como dice el pastor, la gracia y el poder que Dios tiene con nosotros. Sí, porque a veces vemos las cosas nosotros a través de prejuicios, se nos va a ampliar el panorama. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kajitujibon subana wa Nzambi umwamhele. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de cómo se resolverá el problema del pecado. Bueno, estamos en los 1000 años, pero los 1000 años tienen que terminar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión, pastor. Y aquí viene algo que muchas veces no se menciona, o que quizá no muchos lo hablan, ¿no? Y es sobre la tercera venida de Jesús. Claro. Y este también es un evento importante, porque prácticamente allí es donde se va a terminar el mal y sus consecuencias. Sí, la Escritura dice que viene esa tercera venida. Así y es. Satanás será suelto. Así es. Y con ellos habrá una resurrección, con ello sucederá una resurrección, pero no es la resurrección de los justos, que sucedió en la segunda venida. Se levantan todos porque quieren destruir a los redimidos. Así es. Y hay algo allí, bueno, no sé, que siempre le digo yo a los alumnos, les digo, van a haber personas que pues cuando Jesús regrese por segunda vez, pues que quizá murieron creyendo en Él, le entregaron su vida, ¿no? Y van a ser resucitados para aquellos redimidos que están vivos, juntamente con ellos, pues puedan ir a pasar esos 1000 años y podamos ir y juzgar. Pero cuando sea la tercera venida, pues esperamos que si alguien murió, pues no resucite en esa segunda resurrección, ¿verdad? Porque esa segunda resurrección, como lo dice la palabra de Dios, ya es para perdición eterna. Sí, dicen al final del capítulo, en el versículo 14, esta es la muerte segunda. ¡Qué feo! Sí. Y pues prácticamente eso es lo que no quisiéramos, ¿verdad? Sino quisiéramos de estar del lado del grupo de Jesús. Sí, de hecho, una de las promesas de las 7 iglesias tiene que ver la promesa que se le hace a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, versículo 11, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es. Sí, porque esta es la muerte eterna. Este es el fin del pecado. Y la palabra de Dios dice que del pecado no quedará ni raíz ni rama. Y entonces viene lo mejor. Todo. No, y qué paciencia le tuvo Dios al pecado, ¿no? O sea, esperó todavía otros 1000 años, ¿no? Esperen, entiendan todavía lo que está pasando. Y todo lo que tuvo que pasar, le tuvo muchísima paciencia. Y como que Dios es un Dios de orden, ¿no? De un proceso, de espérate, o sea, yo pudiese hacerlo mucho antes, pero espérate, yo quiero demostrar que soy justo y de que soy amoroso, ¿no? Y eso lo muestra ahí en la tercera venida, ¿no? Sí, y lo muestra desde el principio, porque yo creo que mucha gente se pregunta, bueno, si Dios sabía lo que iba a pasar desde el principio, ¿por qué no destruyó a Satanás? Y todo el mundo tenemos esas incógnitas, pero es lo que usted acaba de mencionar. Dios tiene orden, lo que también mencionamos antes de la pausa era que es Dios de amor y de justicia, entonces no va a actuar irracionalmente porque su naturaleza no es así. Entonces todo tiene que seguir un orden y pues va a ser benéfico para los que podamos estar con Él en el cielo. Sí, muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios conoce el fin desde el principio. Él tiene el panorama completo. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué no destruyó el pecado en el inicio? ¿Por qué no acaba con los que causan males en este tiempo? Y tratamos a veces de irracionalmente, entre comillas, resolver las grandes controversias que vive la humanidad. Pero aquí tenemos la Escritura que nos dice que sí, el Señor va a acabar con el mal. Así es. Y a los justos, Él no se olvida de ese niño que en cierta región del país o de cierto país en el mundo o cierta familia que tal vez es asesinada de manera violenta y que decimos, bueno, ¿por qué no los protegió? Dios no se olvida de ellos, no se olvida. Es más, dice la Escritura, el mar entregó los muertos que había en él. Capítulo 20, versículo 13. Es decir, el Señor tiene el poder de levantar a todos aquellos que murieron confiando en Él. Amén. Es un Dios todopoderoso. Y tal vez a nosotros se nos olvidan las fechas, se nos olvidan los nombres, se nos olvidan los rostros, que a veces cuando llega alguien y nos
dice, oiga, ¿se acuerda de mí? Y a lo mejor fue hace 20 años que conversamos, ¿verdad? Y el tiempo hace que nuestros rasgos cambien y de pronto no nos acordamos. Pero Dios no es como nosotros. Él se acuerda de todos. Y donde quiera que uno se encuentre, si uno padece, si uno disfruta, Él está ahí y sabe. Así que concluye esa etapa de controversia y entonces aparece capítulo 21, dice el versículo 1 en adelante, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada por su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y una de las promesas más extraordinarias, hermosas. ¿Qué dice Alison? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5 que dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, que queden grabadas, porque lo podemos escuchar, pero escritas las podemos llevar por todos lados y decirle a la gente, el Señor es un Dios justo, amoroso, que ha preparado un lugar perfecto para que a todos aquellos que han sufrido, para todos aquellos que incluso han perdido la vida injustamente. Bueno, es que la vida nunca la debimos haber perdido, pero el pecado ha hecho que uno muera. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, viva allí por toda la eternidad. Ahora sí, no necesitaremos de alarmas, de seguridad, de personas que cuiden. Ya no habrá más mal, el pecado ha sido erradicado y el Cordero, Cristo Jesús, estará con nosotros. La Escritura dice, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo ve, Fernando? Pues me imagino volviendo de un largo viaje a mi casa, pero pues renovada y por el mismísimo Dios. No sé, es como que algo va a ser inexplicable regresar a tu antiguo hogar, pero irreconocible. O sea, llegar a la tierra y ver que todo funciona a la perfección, eso... No vas a tener que pagar renta de nada, Fernando. Nada de ni volver a pintar esa casa, ni nada. Y yo me imagino, yo no sé qué lugar me va a asignar a mí Dios. No sé, pastor. Yo no sé cómo va a ser mi casa. ¿Cómo va a ser tu casa, Fernando? Obviamente la Biblia nos da unas características. Pero esa casa esperamos tenerla pronto. Y pues, obviamente, ¿qué es el premio? ¿Verdad? Para aquellos que estamos luchando. Y pues para los vencedores, como lo dice la palabra de Dios. Yo no me imagino tanto como que la casa o el lugar. Para mí realmente si nada más voy al cielo y me siento en el pasto toda la eternidad, estaría contenta. Sí, es verdad. El versículo que digo que me gusta mucho de Apocalipsis 21:4, donde dice que enjugará toda lágrima a los ojos, lo tomo muy personal porque mi familia perdió personas muy importantes. Hemos tenido, yo creo que no nada más yo, todo el mundo, el llanto y el dolor es consecuencia de lo que está aquí en el mundo, que es el pecado y el dolor. Y entonces estar allá nada más pensando en que voy a estar plena con Dios y voy a tener una relación íntima con Él y todas mis dudas van a ser contestadas y voy a poder estar con las personas que quiero, es lo que más me llena de gozo. Y ahora sí no va a ser como a veces la gente dice, ¿por qué tantos años de injusticia? ¿Por qué tantos años de padecimiento? Bueno, ya va a ser una felicidad plena, eterna. En los últimos minutos que nos quedan de esta lección, la última del trimestre,
brevemente, sabiendo que el Señor tiene todo esto para nosotros, sabiendo que aún hay tiempo para ser parte de los redimidos. Empezando por mi derecha, Fernando, ¿qué le dirías a nuestro público? Pues que lean las Escrituras primero que nada, porque yo siento que más que nada la Biblia no es un manual para, o sea, sí, para llegar al cielo, pero para vivir en la tierra lo necesitamos más, porque en el cielo todo va a ser perfecto. Entonces yo digo, lean la Biblia para seguir los consejos y saber vivir en la tierra plenamente, para que así con los consejos de la Biblia puedan recibir el regalo del cielo. Pero sí, la plenitud de la vida. La plenitud de la vida, nada más que pues en donde necesitamos más consejos es para vivir aquí, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Y si sabemos vivir aquí, pues vamos a llegar fácil al cielo. Ok, gracias Fernando. Alison. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Fernando. Tenemos que escudriñar las palabras, porque en la palabra de Dios está escrita su voluntad. Y si realmente queremos vivir con Dios, tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y vamos a, mediante las Escrituras, a conocer y a tener un más amplio pensamiento de lo que debemos seguir y cómo debemos vivir para con nosotros mismos y con las demás personas. Sí, Fernando. Perdón, Gilberto. Yo pienso, yo le digo a la gente, no nos enfoquemos tanto en tantas dudas que tenemos, porque quizá al estar en esa tierra no vamos a encontrar explicación en todo. Quizá en algún momento vamos a dudar, pero vale la pena luchar. Ya cuando estemos al lado de Jesús, se nos va a olvidar todo. Nos vamos a dar cuenta de que Él es justo, de que Él es amoroso y de que merecimos estar ahí. Bueno, queridos televidentes, yo me despido con una de las promesas más extraordinarias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Sí, en el capítulo 3, versículo 20, dice la Sagrada Escritura: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora que todavía hay tiempo, abre la puerta de tu corazón. Deja entrar a Jesucristo a tu vida. Y estoy seguro que estarás junto con nosotros ese día cuando Él venga por sus hijos. Sí, los redimidos por quienes Él pagó con su vida nuestra salvación. Nos vemos la próxima semana en un nuevo trimestre. Que el Señor te bendiga.